Bien, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Les saluda a su profesor Jack Torres Leandro. Y bueno, hoy la última tutoría, ya en los ciernes de la asignatura. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y agradezco cada una de las precisiones, inquietudes, puntos de vista que me han hecho llegar. Créanme que no solamente uno enseña, sino de ustedes también aprendemos. Bien. De la temática que nos invita el día de hoy, eh, he traído una presentación de la cual busca abordar de manera precisa lo que nos resta para concluir. A este momento debo manifestar que ninguno ha logrado conectarse, de casi 20 estudiantes, pero bueno, espero que logren ver este video y les sirva de mucha utilidad, no solamente en hoy, sino en el corto, mediano y largo plazo, en la gestión de su conocimiento, para que puedan volver a él las veces que sea necesario. El conocimiento tiene que nutrirse, tiene que sedimentarse y verdaderamente cuando estamos en estos procesos de aprendizaje, siempre es trascendental volver al conocimiento las veces que sean necesarias. Y bien, iniciamos. Así las cosas, eh, tomando como referencia la gerencia de proyectos, cómo lograr una ventaja competitiva, ¿no? La evaluación y el control de proyectos. Las precisiones iniciales, y este punto es imperativo. En primera instancia, quisiera exponer que uno de los retos más importantes durante el proceso de ejecución del proyecto tiene que ver con todo lo relacionado a mantener un sistema de monitoreo y control sumamente preciso. Cuando hablamos de monitoreo, quisiera hacer un ejemplo tan sencillo como el siguiente. Si usted alguna vez ha ido a un hospital y por las razones que sea, ha visto que en algunos momentos a algunos pacientes les tienen una serie de conectores y una cámara donde les llega el pulso, las pulsaciones o los signos vitales, ¿no? Cuando hablamos de monitoreo, imagínese a un proyecto sentado en una cama en la cual usted le esté tomando la temperatura, donde le esté tomando la presión, donde le esté tomando una serie de factores. Pero usted tiene que estar constantemente monitoreando a ver qué es lo que pasa. Ahora, el control para las personas que tienen presión alta, se les recomienda que durante una semana tienen que estar yendo a una hora exacta a tomarse la presión. Eso es un ejercicio de control. Y ahí uno ve las fluctuaciones y los cambios. ¿Y por qué se hacen el monitoreo y el control en los proyectos? Precisamente para llevarle el pulso al cronograma, a lo que usted había establecido como su línea base de trabajo. Aquí tengo mi café, que los quería disfrutar con ustedes en esta última clase, entonces me disculpan por el mismo. Mm. Entonces, en ese sentido, el monitoreo y el control tienen que ser tan fidedignos que no puede permitirles dejar nada por fuera. Nada por fuera en el sentido de que tienen que tener todos los elementos claros de la línea base de su proyecto, es decir, el plan original, y ver los cambios que han ido suscitándose en el tiempo, así como también los resultados esperados en cada una de las etapas del proyecto, o de las principales actividades o de las principales tareas. De igual forma, otra precisión que es importante. Los proyectos a menudo se definen por sus restricciones, siendo estas en algunos momentos limitaciones de proyecto, del propio proyecto, específicamente en el cronograma, o si no en términos de recursos y capacidades, como son la parte financiera. Aquí, de igual forma, tiene que cuidarse sigilosamente lo que esté sucediendo. Y voy a poner un ejemplo también para que esta tutoría sea más pedagógica. Cuando hablamos de
presupuestos y cronogramas y tiempos, imagínese las finanzas de su casa. En lo que refiere a las finanzas de su casa, usted tiene que llevar un estricto control del presupuesto. Y hoy más que nunca, en esta nueva era, bajo las nuevas condiciones microeconómicas y macroeconómicas, tiene que precisar exactamente cuánto dinero tiene, en qué va a invertir y en qué va a dejar de invertir. Y sobre ello, tomar decisiones. Pero tiene que considerarlo en el tiempo. Usted recibe un salario por hacer una serie de actividades de manera mensual y de igual forma, ese tiene que tener la capacidad de distribuirlo al menos durante 30 días, en el cual logre cubrir todas las necesidades posibles. Muchas veces usted va a querer tener o adquirir otros productos y servicios que se escapan fuera de su presupuesto y no los puede adquirir. Simple y sencillamente porque no tiene la capacidad de hacerlo. Y eso es una limitación que usted tiene porque de repente el dinero ya no le alcanza. Entonces es un ejemplo para relacionar el aspecto de presupuesto. Otro tema que es importante es el seguimiento y el control en cuanto al principal mecanismo que permite al equipo de proyecto estar enterado del avance del mismo. En la manera en que usted logre informar, logre realimentar lo que está sucediendo con su proyecto en tiempo y forma, esto le permitirá a todos los integrantes del equipo de trabajo, del equipo de proyecto, manejar la misma información. Ahora, usted preguntará, pero profesor, ¿de qué sirve manejar la misma información dentro de un mismo equipo de proyecto? Pues es muy sencillo. Todos van a manejar la misma respuesta, el mismo diálogo, la misma comunicación y van a permitir que esa información logre contagiarse, logre replicarse, logre proliferarse a otras áreas de la organización, en el cual no se presenten problemas algunos. Y sobre ello, va a permitir también mantener una alineación y una sincronía tal con la organización que nadie puede quedarse por fuera en cuanto a los avances de los principales proyectos que se están llevando en marcha. Ahora, aspectos de enfoque. Cuando hablamos de enfoque, imagínese que usted va a un carro ya con la luz larga y de un pronto a otro en el horizonte ve un objeto extraño. Usted inmediatamente pone la luz larga. Acá, estas tres precisiones, estos tres puntos que acabo de explicar, le van a permitir a usted darle señales, darle tendencias hacia dónde está caminando el proyecto. Y ese caminar del proyecto le va a permitir anticiparse a eventos, circunstancias, situaciones que de repente le puedan servir para cumplir en tiempo y forma con los proyectos o con los entregables también que el cliente espera obtener en tiempo y forma. Otra de las cosas es que también le permite entender el comportamiento del proyecto en su ciclo de vida. Y esto para tener una mejor evaluación en términos de desempeño, en términos de rendimiento. Entonces, dicho esto, vamos a continuar. En los ciclos de control traigo un modelo general. Y todo tiene que partir de una meta. Hay un dicho y una frase muy bien acuñada que la resumo en lo siguiente. Usted puede tener la inspiración para hacer algo, pero si no tiene las acciones claramente definidas, ni qué lo espera alcanzar en el tiempo, al final del día se va a quedar netamente en el sueño de los justos. Y esto es la visión y la estrategia. La visión es hasta donde quiero llegar y la estrategia te dice cómo debo hacer para llegar a ese punto. Y en ese cómo están las diferentes etapas y las diferentes rutas. Y esto es como si fuera una vuelta ciclística. Sale de la meta, pero usted tiene metas volantes. Cada proyecto tiene metas volantes que tienen que cumplirse. Y precisamente por eso, la primera etapa o el primer punto de control, hay que establecer una meta. Pero este va más allá del desarrollo global del alcance, porque incluye el establecimiento de la línea base, tal y como se los decía anteriormente. Perdón, siendo este fundamental. En segunda instancia,
imaginémonos todavía que estamos en esa vuelta a Costa Rica, hemos logrado alcanzar metas volantes, pero entre cada meta volante usted va pedaleando, usted va haciendo un progreso, y ese progreso es el segundo punto. Hay que medir cómo va su avance del proyecto. Precisamente para establecer la medición, tiene que tener claridad sobre el alcance, lo que se espera obtener en el tiempo, pero de igual forma también los mecanismos exactos de medición. Ahora, cuando hablamos de los mecanismos exactos de medición, manifiesto que no puede ser cualquiera, tiene que ser algo relacionado con el proyecto. Precisamente aquí es vital que el establecimiento de los recursos y las capacidades en el tiempo queden debidamente clarificadas para todos los integrantes del equipo, y sobre ello le permitirá tener mayor control y mayor información para medir el progreso en los proyectos. En una tercera instancia, siguiendo con esa meta volante, siguiendo con esa capacidad instalada, que al final del día es lo que marca una diferencia, acá es donde viene comparar el rendimiento real con el planeado. Igual, usted probablemente había entrenado en cuestas similares o en rutas similares, o tenga información referida a anteriores procesos y proyectos, estableciendo un símil entre el deporte y la gestión del proyecto. Pero ya a la hora de la realidad es diferente. Entonces, de ahí, ¿qué es importante? Usted tiene una línea base establecida, esa es su planificación. Pero luego de esa planificación viene lo que realmente sucede en el proyecto, que son cosas totalmente aparte, total y absolutamente aparte. Y esas pueden ser tan diferentes como se crea, o tan cercanas también como se esperen. Pero todo esto va a depender de la claridad y del enfoque con el cual usted pueda realmente haber proyectado de manera asertiva el alcance del proyecto. Y finalmente tiene que pasar a la acción. El pasar a la acción es, si hay desviaciones o hay diferencias importantes en cuanto a lo que usted está planeando y lo que está ejecutando, y sus indicadores se le están yendo fuera de los límites esperados, tiene que tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que enfocarse en un plan correctivo. No puede ser más allá que eso. Tiene que enfocarse en un plan correctivo. Bien, vamos a continuar. Como tercer punto, monitorear el desempeño del proyecto. Está la famosa curva S. Es una herramienta básica. Y esta herramienta, ¿qué es lo que ejemplifica? Bueno, representa un análisis del tiempo, que está en la variable de las X, y el costo, que está en el variable de las Y. Y esto es, representa la línea base del presupuesto del proyecto, con la cual se evalúan los gastos presupuestarios reales. De nuevo, un comparativo, pero nada más que de manera gráfica. Y un aspecto trascendental. Proporciona en tiempo real información de seguimiento debido a que los gastos presupuestarios se actualizan constantemente y los nuevos valores pueden ser que se modifican. Vea que si aquí, como verá, la forma de la gráfica es una S. Pero si esa curva, perdón, fuera por encima o estuviera por debajo, por ejemplo, en vez de indicar 100 en este punto, al lado derecho de su ordenador, y esté sobre 90, significa que está teniendo un ahorro. Pero ¿qué pasa si la curva es por encima de 100? Significa que está gastando más de lo que había presupuestado en el tiempo. Y eso le permite tomar decisiones. A muchos nos gusta porque es una forma visual y rápida de detectar situaciones que se están dando y ver las diferentes fluctuaciones y comportamientos en el tiempo. Pero va a depender, la administración de proyectos, como se lo he explicado a varias personas, no es un molde, o sea, es un molde. Es algo que no está escrito en piedra, usted lo puede cambiar de forma, cambiar de posición,
pero es una herramienta. Precisamente es importante siempre manejar los conceptos, las fundaciones de los temas, para que sobre los mismos usted pueda interpretar a la hora de realizar la parte numérica. ¿Qué ha pasado en la parte del examen? Muchos se quedan en las diferencias en los números, pero ahora de interpretar el número y de su impacto del número, porque la administración de proyectos no es solamente una actividad, es un conjunto de actividades concatenadas. Significa, de lo que haga una, impacta a la otra y así sucesivamente. Si jugáramos un dominó y tuviéramos una serie de fichas de manera lineal, siendo estas actividades que hay que realizar en el tiempo, imagínese que si una de esas actividades está mal colocada o ese dominó está mal colocado, las piezas podrían tumbarse tanto hacia la derecha hacia la izquierda, pero usted pretende que sigan un patrón de descendencia, es decir, que caigan de una misma forma. Los proyectos funcionan igual, es como conducir un carro. Si usted ese carro lo programa para ir a una ruta por Guanacaste y de un pronto a otro cae en un hueco, y ese hueco no lo tenía contemplado, su destino y su tiempo y su hora de llegada va a cambiar. Y así sucede exactamente igual con los proyectos. Y esta precisión la quiero hacer porque en estos últimos días me han hecho muchas inquietudes que son muy válidas, quiero decirlo, repito, son muy válidas, pero los proyectos no pueden verse de manera aislada. Es un conjunto de actividades. De ahí que usted no puede tomar decisiones sobre una actividad, tiene que tomar conjunto sobre lo que está sucediendo en el todo. Y su impacto subsecuente, tanto en el desempeño del proyecto como en el resultado final. Bien, vamos a continuar, por favor. En lo que corresponde al monitoreo del desempeño del proyecto, está el análisis de hitos. ¿Qué es un hito? Pues ahí lo está, lo voy a leer y lo voy a explicar. Bien, un hito es un evento o una etapa del proyecto que representa un logro significativo en el camino hacia la terminación del mismo. Un ejemplo, la finalización de un entregable, lo que decía antes, que hay tareas que son importantes, que marcan un antes y un después en el proyecto y que tienen que realizarse sí o sí, sin detrimento de nada. También pueden hacer alusión a una actividad importante en la ruta crítica del proyecto, una fecha del calendario, etcétera. Pero de igual modo, nada de esto sigue teniendo sentido si esos hitos o la ruta crítica se encuentra mal identificada. Y esto lo quiero decir de manera contundente, porque de nuevo, puede hacer que usted falle en una actividad y todas las demás estén bien, pero esa actividad, ya sea que usted haya tomado la decisión de incluirla como una ruta crítica, como parte de la ruta crítica, o un hito, o inclusive una holgura, le representa un efecto en la medida que el proyecto avance. Los proyectos no es como que si yo solamente viera una pequeña etapa de algo que acontece. Usted cuando construye su casa, cuando construye su casa, usted no ve solamente la casa. Usted ve que los cimientos hayan estado bien, que la chorrea haya estado bien, que las columnas estén bien, que el concreto esté bien, que todo esté bien. Usted no ve nada más que se haya utilizado concreto, porque si no, esa casa se le va a derrumbar en cualquier momento. Precisamente por eso, los proyectos suceden igual. Los proyectos tienen que verse de manera integral. Son actividades que se encuentran relacionadas entre una y otra. No son disímiles entre sí. Bien, continuando, el monitoreo del desempeño, las ventajas del análisis de hitos. Bueno, número uno, los hitos señalan la finalización de importantes etapas del proyecto. Esto yo creo que ya está supeditado, ya lo he explicado. Y tal y como lo había expuesto en el gráfico que aparece la segunda o tercera filmina, son los indicadores más importantes del proyecto, tal cual es. Pero sobre todo, brindan un lenguaje común. En segunda instancia, los hitos pueden motivar al equipo de proyecto.
¿Esto por cuánto? Centra la atención del equipo del proyecto de los avances logrados. Es decir, a partir de determinados estatus. ¿Qué significa esto? En la medida que el proyecto va avanzando y usted va logrando cosas, la gente se va a contagiar de esa emoción y va a querer estar ahí con usted. No va a querer hacer nada más. Va a querer ir adelante con usted. En este sentido, realmente es importante que el análisis de hitos se haga de manera consensuada y se comunique y se visualice para que se pueda decir y ejemplificar con hechos y datos, eso es importante en el término de proyectos, que a medida que avanza el proyecto, las cosas se están realizando adecuadamente. Luego, como tercer punto, los hitos ofrecen puntos de referencia para volver a evaluar las necesidades del cliente y la solicitud de los potenciales cambios. ¿Qué significa esto? Que cada hito a usted le va a permitir sentarse con el cliente y enseñarle, como que si fuera una negociación, y decirle, mire, aquí está su primera entregable, ¿está de acuerdo, sí o no? Y ahí es donde es fundamental que esa negociación y esa conversación quede documentada, porque es trascendental, y repito y rescato, que el cliente le valide el accionar de su proyecto. Nadie más. Porque lo que usted puede intuir que el proyecto esté bien, para el cliente puede hacer que no esté bien. Y a la hora, si usted espera hasta el final a que el mismo le valide toda la gestión de su proyecto, puede ser que se torne una sorpresa. Continuando con los puntos que se presentan, los hitos ayudan a coordinar cronogramas con los vendedores y los proveedores. Si el proyecto tuviera como resultado un producto o un servicio o la entrada a un mercado, hago el ejemplo en el tanto que usted probablemente va a tener la necesidad de que alguien le venda ese producto. Entonces, en la medida que los hitos se vayan cumpliendo en tiempo y forma, los vendedores van a tener certeza cuándo tienen que estar preparados en términos de conocimiento, a qué tipo de cliente, a qué tipo de industria, segmento, mercado, nivel socioeconómico se pretende llegar. Y esto es uno de los principales desafíos, no solamente de cara al cliente, sino si nos vamos a la cadena de abastecimiento, la cual en la presente era es una de las principales elementos que las organizaciones tienen que tener mayor conciencia de lo que está sucediendo. Estos tienen que darles la oportunidad de también tener una sincronía, de saber cuándo pedir los insumos, ya sea para su producto o para su servicio, en caso que corresponda. Creo que el punto 5 habla por sí solo y ya lo hemos resuelto al momento de esta conversación, lo voy a volver a abordar. Los hitos identifican momentos claves de la revisión de los proyectos. También, como punto 6, al ser un equipo de proyecto que trabaja de manera concatenada, que trabaja con esfuerzos conjuntos hacia un objetivo común, establecen lo que se espera de cada uno de ellos para que ese hito se logre. Si las personas no tienen claros sus roles y sus responsabilidades dentro del proyecto, no puede pretenderse que los miembros del equipo comiencen su participación justo cuando el proyecto lo necesita. En el punto número 7, los hitos pueden delinear los diferentes entregables, tal cual han sido establecidos en la EDT, y estos le permitan generar una visión general del proyecto. En caso que corresponda, reorientar los esfuerzos actuales para la consecución de los resultados finales. De nuevo, es una lástima que en esta última tutoría no hayan participantes, porque las tutorías se nutren de los conversatorios que tenga el tutor con el alumno. Y si los alumnos no participan o no están presentes dentro de la tutoría, al final se vuelve un monólogo y no se logran socavar inquietudes
que probablemente con este intercambio de información que yo les estoy dando, presentando, usted en el momento le puedan surgir y pueda relacionarlos con su situación actual, ya sea con su proyecto de clase o con su vida cotidiana. Porque la asignatura no pretende ser algo que quede en el corto plazo, sino que le quede para toda la vida. Bien, continuamos. El monitoreo del desempeño del proyecto. El diagrama de Gantt. Bien, estos son los que a nosotros, en lo personal, a mí me encantan este tipo de diagramas. ¿Por qué? Porque sirve para evaluar el desempeño del proyecto en puntos específicos del tiempo, tal y como usted ve la imagen con fines ilustrativos a su mano derecha. Usted ve las semanas, que lo puede hacer por semanas, lo puede hacer por días inclusive, y lo puede hacer por meses. Ahora, el diagrama de Gantt de seguimiento, que es este, así es como se ve. Usted en el Zoom Microsoft Project puede escoger diagrama de Gantt de seguimiento. Le permite al equipo o a cualquier persona, ya sea el director o a un participante en específico o a todo el equipo en general, analizar constantemente el estado del proyecto, siempre y cuando se lleve un registro diario del avance del mismo, en donde se diga el porcentaje que se ha recorrido en alguna actividad y la finalización de cada tarea, según la línea base del cronograma. De igual forma, como punto número 3, informa el grado de realización de cada tarea según las fechas establecidas. Y como punto 4, permite medir las posibles desviaciones positivas y negativas respecto a la línea base del cronograma del proyecto. Porque ya en los proyectos hay desviaciones positivas, pero también hay desviaciones negativas. Una desviación positiva es que usted esté optimizando el tiempo y, por ejemplo, si usted dijo voy a terminar en la semana 10, está terminando en la semana 8. Pero si usted dice estoy terminando una tarea importante, un hito en la tarea en la semana 10 y usted termina en la semana 20, tiene una terrible desviación negativa de más de un 100% en el tiempo. Y visualmente eso el sistema lo provee. Y ahí es donde usted le faculta la toma de decisiones casi instantánea. En el tema del monitoreo del desempeño del proyecto está la gerencia del valor ganado. Bien, ¿qué es esto? Como primer punto, considera de forma conjunta, recuerde que la curva S es el tiempo y el costo, pero aquí es tiempo, costo y el desempeño. Destaca la importancia de analizar el elemento tiempo según las actualizaciones o el estado del proyecto. El tiempo se convierte en la línea base para determinar la cantidad de trabajo que debe llevarse a cabo en los diferentes puntos. Vuelvo a repetir, el tiempo se convierte en la línea base para determinar la cantidad de trabajo que debe llevarse en los diferentes puntos. Vuelvo al ejemplo de la casa. Por ejemplo, usted definió que iba a zanjear o establecer las zanjas durante la primera semana. Y la primera semana le iba a conllevar 10 actividades. Entonces, dado que usted registra diariamente el avance del proyecto, se ve si esas actividades se han logrado cumplir en tiempo y forma. Que al lado derecho de su ordenador usted podrá ver los diferentes puntos. El punto rojo, entre semana 0 y semana 1, ese es el esfuerzo o la cantidad de trabajo que se debió haber realizado. De igual forma, puede ser que usted tenga esfuerzos menores, pero haya logrado cumplir lo que se requiere. Aquí es donde viene el punto 3, a colación. Permite hacer proyecciones futuras del estado del proyecto en función de su estado actual. Si usted logra ser más eficiente con las tareas planteadas en el tiempo, usted va a ganar valor.
De ahí que su curva puede proyectarla y va a tener una forma completamente diferente, tal y como se muestra en la imagen. ¿Y qué es lo que nos gusta el valor ganado? Vincula las tres métricas primarias del éxito de un proyecto: costo, tiempo y desempeño. Pues vea las bondades que tiene el monitorear el desempeño del proyecto a partir de la gerencia del valor ganado. Acá de nuevo son herramientas que usted puede utilizar en diferentes momentos. Usted utiliza la que mejor le venga. Puede utilizar las tres, puede utilizar solo una de ellas. Acá es imperativo que usted tenga claro lo que no puede hacer es dejar de utilizarlas. Porque si no, ¿cómo va a monitorear? ¿Cómo va a saber su estado, el estado de salud de su proyecto? Muy bien. ¿Cuáles son los pasos en la gerencia del valor ganado? El primero, hay que definir claramente cada actividad o tarea que se va a realizar en el proyecto, incluidos sus recursos, así como el presupuesto detallado. En segunda instancia, crear los cronogramas de uso de cada actividad y los recursos, las cuales identificarán el porcentaje del presupuesto total asignado a cada tarea del proyecto. En tercera instancia, desarrollar un presupuesto por fases que muestre los gastos a lo largo de la vida del proyecto. Y en cuarto punto, sumar los costos reales de hacer cada tarea para obtener el costo real del trabajo realizado. Quinto, calcular las variaciones de presupuesto y de los cronogramas mientras que el proyecto aún se encuentra en marcha. ¿Cómo resumimos esto? Esto se resume en lo que usted ha planificado en temas de recursos y necesidades en una línea base, y a medida que avanza el proyecto, ver si hay desviaciones o fluctuaciones. Pero tiene que conceptualizarlas en etapas, en fases. No puede conceptualizarla como que todo se va a dar de manera lineal. Usted parte de una línea base y la otra curva, que es la que va a ir fluctuando, es la que le va a ir diciendo estimaciones según el avance real del proyecto. Bien. Bueno, ya hemos controlado, ya hemos monitoreado el cierre y la terminación del proyecto. Es este quizás uno de los momentos más emocionantes de los proyectos, porque usted está en los últimos 100 metros de lograr su objetivo. Cuando llegamos a este punto, la terminación del proyecto se compone de todas las actividades involucradas en el cierre del proyecto. Es decir, que todo lo que usted había planificado debió haber quedado debidamente documentado, informado y ejecutado. Como segundo punto, es el proceso que establece la aceptación del proyecto por su patrocinador. Y de igual forma, se da una serie de realización de diversos registros. La revisión final y la edición de la documentación según corresponda. Ahí es cuando el proyecto ya, digamos que está el expediente listo para entregarlo. Pero no lo es todo. Porque puede ser que a la hora que usted va a entregar el proyecto, algo se haya quedado por fuera. ¿Qué significa? Cuando usted vaya a entregar y finalizar un proyecto y esté completamente seguro, revise, haga una hoja de verificación, y esta es una recomendación que quiero darle al margen, esto no está en el libro, pero yo se lo quiero recomendar, de los principales aspectos más medulares que debía tener ese proyecto y se llevaron a cabo, con las especificaciones, con los recursos y con el tiempo, y que ojalá esa hoja sea recibida como parte del expediente del proyecto y sea firmada por el cliente, para que usted tenga garantía
que en la integralidad y en el 80% de las cosas más importantes se llevaron a cabo, sin detrimento que el restante 20% no fuera necesario, pero pueden ser actividades muy operativas. Los tipos de terminación del proyecto. Terminación por extinción es cuando el proyecto se detiene debido a que hay una conclusión exitosa, pero también no exitosa. Alguien dice, bueno, el proyecto se salió de las manos, nos salimos del presupuesto, estamos gastando más de la cuenta, no podemos avanzar. Terminación por adición. El proyecto se realiza debido a su institucionalización como una parte formal de la organización principal. Es decir, cuando el proyecto termina, entra a ser parte de la dinámica organizacional. Y la terminación por integración es que los recursos del proyecto, incluido su equipo, se reintegran dentro de la estructura que estaban anteriormente presentes. Y sobre ello, sigue la vida tal cual era antes del proyecto. Aquí recuerde, cuando uno está en un proyecto, se enamora del proyecto, sus habilidades trascienden. Y muchos de los integrantes del equipo de proyecto pretenden que, como estuvieron ahí trabajando, cognitivamente quieran aspirar a más cosas. Pero la organización los necesita y los requiere en el lugar donde estaban antes. Y ahí es una cuestión de liderazgo y de convencimiento para que las personas regresen sin mayor problema y sin mayor objeción a sus labores diarias. La terminación natural, el proceso de cierre. Bueno, son 7 elementos de la gerencia del cierre del proyecto. Finalizar el trabajo, entregar el proyecto, obtener la aceptación, cosechar los beneficios, revisar cómo fue todo, archivar los registros y documentos y disolver el equipo. No es que decimos, cuando termina el proyecto, cuando se concluye en tiempo, bueno, ya, no pasó nada. No, hay que finalizarlo de manera formal. Y aquí es una hoja de ruta que le va a permitir a usted hacerlo como corresponde. La preparación del informe final. Bueno, esto es uno de los aspectos que de igual forma motiva a conversar. ¿Por qué? Porque en términos de desempeño, imagínense que estas son las principales ideas que usted tiene que tener en cuenta a la hora de redactarlo. En términos de desempeño, hay que evaluar no solamente que se alcance el proyecto, sino los logros derivados del proyecto. A su vez, el rendimiento administrativo se refiere a todas aquellas prácticas administrativas que se llevaron a cabo. ¿Estuvieron bien encausadas? ¿Recibió el apoyo que necesitaba o no lo recibió? Bueno, y si no lo recibió, se puede poner como una nota que a futuros proyectos se requiere una mayor participación administrativa en estos y estos puntos. En lo que compete a la estructura organizacional, es importante y fundamental para la madurez de la organización en el tema de proyectos saber si la estructura se adaptó o obstruyó la gestión del proyecto. Si se obstruyó, hay que identificar no a las personas, sino en dónde y por qué. No a las personas, sino a las causas. Y el desempeño del equipo. Si el equipo era el correcto o tuvo que vivir un proceso de madurez o tuvo que vivir un proceso de adquisición de nuevos conocimientos, etc. Bueno, la técnica de la gerencia de proyectos. También hay que evaluar si las herramientas que se implementaron para administrar el proyecto fueron las correctas. Si se necesitaron otras, se tuvieron que crear otras, también tiene que documentarse como parte de las lecciones aprendidas. Y en un punto 6, los beneficios para la organización y el cliente. Todos los proyectos, recuerde, que se orientan al logro de un objetivo o de un conjunto de objetivos diferenciados de fondo. De ahí que hay que puntualizar los beneficios que se tuvieron para la organización. Es necesario establecerlos, es necesario comunicarlos y que queden debidamente documentados, sobre todo.
Bien, vamos a abordar un poco lo que es la guía de estudio, ya para ir concluyendo en esta parte de la tutoría. El plan de la gestión de las adquisiciones, fundamental tenerlo. Muchas personas no les gusta porque se vuelve tedioso, pero es medular. ¿Por qué? Porque aquí es donde se van a adquirir todos los productos, los insumos necesarios para que su proyecto funcione en tiempo y forma. De ahí que tiene que existir una metodología, un listado de bienes y servicios que se van a adquirir, el tipo de contrato, el socio estratégico, determinar si se van a utilizar estimaciones independientes, cuáles van a ser los criterios de evaluación, la documentación que la organización utiliza para este tipo de procesos, la forma en cómo se relacionará la empresa con diferentes proveedores, la forma también de indicar o de evaluar al proveedor y sobre todo de darle la oportunidad de que sea un proveedor, también tiene que estar normado dentro de la organización. ¿Cuáles son aquellas restricciones que pueden afectar la planificación de los recursos? El manejo de los plazos para las compras, el manejo de las decisiones, cuándo comprar, cuándo no comprar, la planificación de fechas, referidas al término de los plazos contractuales según los entregables, la identificación de los requisitos, las instrucciones que se tienen que dar a los proveedores para desarrollar y mantener al proyecto funcionando. No va a ser que un proveedor se va a retrasar un mes porque tuvo que retrasarse un mes, eso tiene que tener una penalización y que sucede eventualmente ante diferentes situaciones. Aquí es donde converge mucho también la gestión del riesgo. Eh, bueno, ahí está. Eso es uno de los principales punteos que quería realizar. La descripción de los procesos de ejecución. Bueno, en el área de conocimiento de la integración, el proceso de ejecución se relaciona a gestionar, a dirigir y gestionar. Básicamente, ¿qué es? Ejecución de lo que se tenía definido. La calidad es realizar el aseguramiento de la calidad y consiste en estar verificando o auditando que los requisitos que se han planteado para los proyectos en las diferentes especificaciones se vayan a cumplir en tiempo y forma. En el tema de las personas, de los recursos humanos, bueno, el equipo del proyecto, el desarrollo del equipo del proyecto, la dirección del equipo del proyecto. Aquí en el tema de adquirir el equipo de proyecto, bueno, es confirmar si la organización tiene o no tiene los recursos con el perfil que necesita. En el desarrollo, ¿hay que mejorar las competencias, sí o no? Y a la dirección del equipo es cómo voy a monitorear el desempeño de ese equipo. La comunicación es distribuir la información en la cual se tiene que repartir a los diferentes interesados, gestionar las expectativas de los interesados, es la forma en cómo usted se va a comunicar y trabajar de manera conjunta con ellos, y las adquisiciones, efectuar las adquisiciones, cómo las va a realizar, qué tipo de proceso va a seguir. Bueno, de nuevo, es una verdadera lástima que ninguno haya logrado conectarse a esta su tutoría. Parece que tenemos a alguien aquí al final. Bueno, vamos a admitirla. A la señorita Marian Bolaños. Hola Marian, ¿cómo le va? ¿Qué tal Marian? ¿Cómo está? Hola, profe, ¿bien está? Muy bien, por dicha. Marian, dicen que no hay que saber, que no hay que llegar, sino hay que saber llegar. Usted acaba de llegar cuando la tutoría está finalizando. Sí, vengo saliendo del trabajo. No, no se preocupe, yo di un tiempo prudencial. Hoy los temas de control y monitoreo y desempeño eran muy sencillos, ¿verdad? Ok. Entonces se manejaron de manera precisa, pero al no haber inquietudes, bueno, pues encontrará el video prácticamente con una conversación de su tutor, más su participación al final. Eh, Ok. pero aquí aprovecho para consultar. ¿Tiene usted alguna duda de lo que ha leído? ¿Trae alguna inquietud? No, en realidad por el momento vamos bastante bien. Sí, y tuvo una excelente calificación en el quiz. Muchas gracias. Le Sí, por felicito. dicha, gracias. Le felicito. Fue un quiz muy bien realizado.
Qué dicha. Bueno, como estaba mencionando, lamentablemente usted se me conectó tarde, pero ya nos acaba de explicar por qué, pero sus demás compañeros no se conectó. Em, no hay preguntas, no hay consultas. Con esto damos por finalizado los procesos de tutoría, más no los canales de comunicación. Los canales de comunicación siguen abiertos. Use la plataforma. Pregunte a su tutor. Los tutores estamos en la mejor disposición de coadyuvar con su crecimiento y con su conocimiento. Estamos de su lado y estamos para trabajar con ustedes. Entonces, agradezco mucho a las personas que me verán en esta conversación y estoy para servirles. Y a Marian, le deseo una feliz noche y gracias por haberse conectado, aunque sea un poquito tarde, pero realmente valoro que haya logrado tener la diferencia de entrar. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, hasta luego.